Bueno, estamos de nuevo. Ahora seguimos con cuando entra Alejandro. Hoy ya está entrando Alejandro y retomamos. Ahí estamos de nuevo. Estamos de nuevo. Vos sabés que pasó Pero una todavía cosa no sé curiosa. si está Pasó una, uniendo personas. ¿Ves el contador? Te sirve para ver cómo van entrando las personas que se habían desconectado. están entrando, pero aprovecho para contar algo a quienes están y para conversarlo entre nosotros también. Hubo un momento en que me encontré hablando contra la grabación de los videos de Instagram. ¿Recordás, no? ¿Sí? Recién. Sí. Y sucedió que se cortó y no lo grabé contra lo que estábamos tratando de hacer, porque mucha gente no lo puede escuchar, los estamos grabando, así que no lo grabé. Este, pero fue involuntario, por decir así, ¿no? Tal vez en una conversación después de clase de la Facultad de Psicología, claro, todo lo que parece involuntario se vuelve, ¿no? Como resorte de otra voluntad, por ahí del enojo con la grabación, ¿no? Como si no alcanzó con hablar mal de la grabación para conjurar ese enojo, sino que se introdujo ese acto que en este caso no es fallido, pareciera ser como conceptual, ¿no? Un acto conceptual de no grabar. Sí. Este, yo no quise hablar, no quise mencionar la palabra inconsciente, pero sí, en nuestra facultad eso se llama la lengua del Inconsciente. inconsciente, la lengua del inconsciente, ¿no? El acto del inconsciente, su expresión, su productividad, pero se vuelve narrativa inconsciente con este comentario. Es decir, en realidad, como, como siempre se dice cuando se sabe hablar de eso que se llama inconsciente, el inconsciente acontece cuando puede ser nombrado en la conversación, cuando tiene un efecto en lo que estamos entablando. Y entonces acá acontece porque estábamos planteando de las astucias para hacerle trampa a la técnica. Y una de las astucias es también infringir la regla de grabar, de dejar en la red grabada una conversación que fue en vivo. Como algunas veces hablamos de nuestra incomodidad de grabar las clases, de filmar las clases, porque nos encanta esa idea también de que estamos asistiendo a un momento que hay que llamarlo único, hay que llamarlo único, no hay otra manera. Y es precioso pensar que podemos vivir momentos únicos. Yo creo que un modo de salir de la mudez es el umbral en la solitaria noche que invita a la posibilidad de un momento único, nunca garantizado. Bueno, Sí, sí, totalmente. Justamente me parece que una de las cosas prácticas para hacer es que lo hacemos en muchos campos eso, y en otros no. Y siempre lo que hacemos se pierde también, que es identificar las acciones que nos oprimen, como acciones, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, en el campo del género, qué ha hecho el Ni Una Menos y todo el campo del género? Ha identificado acciones que son
violentas u opresoras y que antes no se entendían de ese modo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la excitación masculina, que era como una fuerza de la naturaleza incontenible, como si fuera un huracán, no es tal cosa, sino una acción que realiza alguien que podría no realizarla y que se entiende como incluso delictual, ¿no es cierto? Entonces, esa identificación de acciones, de realizaciones, de acontecimientos que se ponen en tela de juicio. Es un aspecto fundamental de la emancipación. La emancipación consiste en buena medida no en idealizar o en moralizar una serie de esencias o de identidades o de categorizaciones o de calificaciones, sino en definir qué cosas que parecían normales, que se hacían de una manera habitual, sin pensarlas, de pronto dejan de ser eso y se cuestionan. Se cuestionan. Entonces se cuestiona un modo, en las revoluciones se cuestiona un modo de saludar, un modo de nombrar, se cuestiona la gramática, se cuestiona la manera de vestirse, se cuestiona el hábito, el hábito. Por eso el famoso refrán de que el hábito hace al monje se refiere a que el hábito es una fuerza, es una forma de poder. Hay algo de poder en el hábito. El hábito es algo que se nos impone más allá de nuestros deseos, preferencias, críticas o disposiciones. Se nos impone, es una fuerza social. El hábito tiene una fuerza social, una inercia, una capacidad inapelable, tiene algo de inapelable el hábito, ¿no es cierto? Es decir, eso se verifica tanto en las acciones, en los reflejos, en el automatismo, como también en el lenguaje, cuando decimos, bueno, esto es lo que hacen todos, esto es lo que se hace, cuando se habla de cocina, tal plato lleva tal cosa, lleva tal otra, no puedo preparar tal plato porque me falta tal ingrediente. Entonces, ¿quién es el creador? La persona creadora la que dice, bueno, pero yo lo hago de esta otra manera. Es decir, hacemos una transacción entre el hábito y la ruptura del hábito, ¿no es cierto? No es que cuestionemos todos los hábitos o la existencia del hábito, porque sin hábito no podríamos vivir. Hábito es despertarte en tu cama por la mañana, siempre en el mismo lugar, o por lo menos en el mismo lugar en que te acostaste. Yo creo que una manera muy económica de definir el hábito es la expectativa que tenemos de despertarnos en el mismo lugar en que nos acostamos a dormir, aunque sea cada vez o hasta si uno viaja y cada momento, por ejemplo, si yo me duermo en un ómnibus o en un avión, espero despertarme en un ómnibus o en un avión, aunque el ómnibus o el avión en el momento que yo me despierte estén en otro lado, yo ya sé que van a estar en otro lado, pero voy a estar en la misma butaca donde me adormecí. No espero despertarme flotando en el aire o en otro ómnibus o en otro lugar, porque yo no me moví. Es decir, esa continuidad entre el dormir y el despertar es una de las bases del hábito, ¿no es cierto? De la expectativa de continuidad que estructura nuestra existencia. Ahora, eso es muy fuerte, es muy difícil de modificar y es lo que estamos discutiendo en la pandemia. Es decir, el hábito es mantenernos a cierta distancia corta de la gente, acercarnos en distintas culturas, la distancia es diferente. La cultura mediterráneas, latinas, son de poca distancia, las culturas frías, ¿no es cierto?, del norte de Europa y demás, la distancia es mayor, pero en todos los casos las distancias son menores de las necesarias para protegerse del virus, que de 2 metros. Entonces, cambiar el hábito de acercarse a las personas a menos de 2 metros, a sostener una distancia de 2 metros, es muy difícil. Y se están diciendo tantas tonterías, tantas sandeces sobre esa cuestión, tal falta de espesor. Yo creo que eso también tiene que ver con todo lo que estamos conversando, ¿no? Con una idea tecnocrática de la vida, como que todo es normativa protocolar que se le puede imponer a las personas automáticamente. Y eso no es así. Es decir, las personas tenemos, eso forma parte de lo que llamamos subjetividad, pero no en el sentido que vos me decías en un momento, con mucho acierto, y es interesante que no lo dejemos pasar, que la subjetividad no es un protocolo, no es un perfil, no es un cóctel, no es una lista de cualidades, no es algo que se pone y se saca. Son cuestiones que efectivamente tienen que ver con la memoria, con la historia, con tramas densas que tienen continuidad. Por eso es tan difícil
este tema de la pandemia, es tan difícil cambiar un hábito como el de la distancia, y se producen toda clase de situaciones como, por ejemplo, esas frases que dicen, bueno, con todos los cuidados, con todos los cuidados, con todos los... Viste que cada vez que alguien dice con todos los cuidados tenemos que ir a la derecha, ¿no? Cuando dice con todos los cuidados o todo ese neoliberalismo, con todos los cuidados es sin ningún cuidado. ¿De qué cuidados me estás hablando? Es decir, es muy difícil mantener los cuidados. Lavarse las manos, por eso tiene tanto auge el alcohol en gel y lavarse las manos. Bueno, sí, pero entre paréntesis, conseguir que la humanidad se lave las manos llevó décadas. Conseguir que la humanidad no escupa en el suelo para no transmitir la tuberculosis llevó décadas. Todavía hay gente que escupe en el suelo. Todavía recordamos los carteles que decían no escupa en el suelo. Es decir, el hábito es una dimensión ambivalente de la existencia, muy, muy persistente, muy difícil de cambiar, y entonces es algo a lo que el poder recurre justamente. Por eso la Iglesia, las instituciones conservadoras, ¿por qué le dan tanta importancia a la escolaridad en la niñez? Porque es cuando se instalan los hábitos y cuando se naturalizan, por eso le dan tanta importancia. No es que solo sea una cuestión ideológica, sino el hábito de pararse cuando entra el profesor, en fin, todo lo que en la niñez se naturaliza, ¿no es cierto? Por eso los ambientalistas saben que si querés separar los residuos, es la niñez la que tiene que habituarse a separar, y después lo naturaliza y se lo impone a los padres, etcétera, a los progenitores, digamos, ¿no? Entonces, el hábito de la imagen, el hábito de que hablar con alguien es verlo, es algo que se ha ido instalando y que en el momento pandémico brutalmente encontró una oportunidad de arraigarse, y las personas, como muchos de los que estamos en esta noche aquí escuchándonos y conversando, que participamos de una experiencia conversacional en la universidad, en la educación, en las clases, una experiencia conversacional. Conversacional no es turnos para hablar como en el Congreso o como en Intratables, un minuto vos, un minuto yo, una hora vos, una hora yo, no. Conversar es la forma en que se habla con otra persona, en que se la interpela, es la forma de la escucha. Puede ser, pues se puede estar en silencio en una conversación. La conversación es lo que vos decías hace un rato, es un acontecimiento, no es un contenido. Por eso una cosa terrible que nos ha ocurrido con la pandemia es la imposición brutal, y a veces con normatividades y con disciplinas muy, muy bruscas, muy, muy duras, muy violentas, de que la educación consiste en transmitir contenidos. Y a veces es transmitir contenidos, como cuando yo tengo que explicarle a un estudiante de odontología cómo se hace una amalgama. Pero cuando nosotros estamos en la ciencia, en las humanidades, en las ciencias sociales, en la psicología, no transmitimos contenidos, sino que instalamos conversaciones, hacemos un uso del silencio, de la Un, pro- escucha. Está difícil un para nosotros. problema, un problema que tiene esta conversación o estas conversaciones son o residen en las interrupciones. Viste que las interrupciones no se pueden adivinar, ¿no? Ahora que estamos sin imagen más, ¿no? Eh, vos no tenés así, pues, viste, cuando alguien va a interrumpir, vos ya sentís que toma aire de otra manera. Esa interrupción que es tan necesaria en la conversación, que queda acoplada en Instagram. Eso es muy feo cuando viste que por momentos la interrupción permite que hablemos superpuestos y se acoplan las voces y surge un chillido horrible. Sí. Surge la interrupción como chillido y no como lo que Aliento. muchas veces, claro, No como aliento. no como aliento, exactamente, porque esa interrupción como aliento es tan extraordinaria y carga tanto de energía para después seguir y retomar, que, bueno, tenemos que ver cómo la recuperamos en este marco, ¿no? A Por mí eso me tan parece que sugerente. quería decir algo sobre el hábito, porque a medida que fuiste describiendo el hábito es una narrativa necesaria. Podemos cuestionar muchas cosas de esa narrativa. A veces es una narrativa congelada, es una narrativa práctica, útil, este,
una narrativa que se resiste a dejar de estar como tal, ¿no? El hábito se resiste a la deshabituación. De hecho, un modo del pensamiento es, esto me hace acordar a Ricardo Carreira, un artista plástico que trabajó la idea de deshabituación en el arte. El arte, la literatura, la política, supone también la acción de deshabituación. Y en relación a este momento, hay algo que quiero retomar del hábito y los 2 metros. Porque tenés razón, la cuestión de los 2 metros es muy difícil de incorporar. Y ahí nunca tan bien dicha la palabra por la idea de los cuerpos, porque son 2 metros entre un cuerpo y el otro cuerpo. Y ahí hay algo del hábito que me parece que tiene relación con un tema que vos trabajás mucho, que es el pánico. Y el hábito reduce el pánico. También el hábito tiene, entre todas esas funciones, la de reducción del pánico. Totalmente. Y hay una proposición de los años 90 que fue la del ataque de pánico, que alguna vez lo conversamos. Nosotros podemos vincular el ataque de pánico, se puede vincular a la pesadilla. ¿Y en qué punto comienza la pesadilla? La pesadilla tiene no es como se cree que es ese sueño insoportable. El punto clave de la pesadilla es el despertar. Es decir, si hay pesadilla, hay necesidad de despertar. Vale decir que ni bien se comienza en el vestíbulo de la pesadilla, inmediatamente viene el corte y la necesidad de despertar. Y la peor pesadilla, ¿cuál es? Es despertar como en otro lugar. Es lo que vos decís. Es Claro. decir, que todas las películas están basadas en eso, ¿no? Es decir, en el momento de decir que comienza la pesadilla, se quiere despertar y se despierta en la pesadilla, o se despierta en un lugar extraño, o se despierta sin referencia. Y esa despertar sin referencia, sin hábito, sin nada de a qué aferrarse, es la emergencia, podemos decir, descarnada de la muerte, del pánico. Exactamente. El pánico no es otra cosa que la muerte. Entonces, aquí yo vuelvo a los 2 metros. ¿Qué nos pasa con los 2 metros? Lo digo así como incluyéndonos, porque todos vivimos esa coreografía de los 2 metros, del 1,5 metros, los 2 metros, de los cuerpos que transgreden esa distancia, que no la soportan, de los que la rigidizan hasta extremos de no menos de 3 para garantizar los 2, ¿viste? Algo pasa, porque me parece que en esa graduación de la distancia está el umbral del pánico, de la pesadilla, de la muerte. Y me parece que ahí hay un punto insoportable. Sí, y ahí viene una cuestión que es de nuevo la moralización, porque donde hay moralización, que es vigilancia, es caracterización del otro como transgresor, es cuestionamiento, todo lo que sabemos que no nos gusta de la moralización, pero hay una inversión simétrica de la moralización, que es entonces abstenerse, prohibir prohibir la crítica, en definitiva. ¿No es cierto? Hay situaciones en que es muy difícil, como, por ejemplo, yo lo voy a contar con mi propia experiencia. Yo no me quiero contagiar. Yo tengo decidido no contagiarme. No me quiero contagiar por razones de edad y también de susceptibilidades asmáticas, qué sé yo. Por una cantidad de razones, yo no me quiero contagiar. Entonces, cuando ando por la calle, mantengo los 2 o los 3 o los 5 metros. Entonces camino como un delirante, ¿viste? En fin, es toda una cuestión totalmente delirante, y porque hay gente que se te acerca,
El otro día me crucé con una vecina que estaba sin barbijo y me di cuenta que yo hice un gesto horrendo como si hubiese visto al diablo, y yo creo que ella se dio cuenta, porque es muy desagradable la situación. Ahora, yo no voy a perseguir a nadie porque lo que haga con los 2 metros, pero yo no quiero estar a menos de 2 metros de nadie en ningún momento. Y bueno, y eso no es cuestionable. Sí, Eso no es tampoco es, cuestionable. tampoco es, Hay bueno, una. pero tampoco le llames delirante, tampoco es delirante. No, bueno, lo digo irónicamente en el sentido de que nos coloca en una posición hasta cómica, un poco absurda, que tiene que ver con ese texto que vos me comentabas, donde lo que yo digo en ese texto es que no hay afuera, es decir, no hay afuera, vivimos sumergidos en historias que son alucinatorias, son desmesuradas, son aturdidoras, efectivamente, que nos extraen datos, pues nos extraen datos. O sea, hay algo muy siniestro en la producción de historias de la actualidad. Cuanto más siniestro, menos se lo quiere ver, más negación hay. Hay un negacionismo de lo que ocurre con la industria cultural, muy, muy terrible, ¿no? Porque tiene que ver con esta naturalización del hábito, ¿no? Es decir, el hábito es ver historias, el hábito es usar las redes, el hábito es usar la imagen, y todo eso se convierte en una suerte de obligación totalitaria, sin que nos demos cuenta, y cuando vos querés hacer otra cosa, te enfrentás a una resistencia como si lo que quisieras es, no sé, orinar en la calle, delante de todos, digamos, o se convierte en algo que ese es un hábito, tenemos un hábito de que ese sea un gesto discreto, hay culturas donde lo hacen en la calle, o no lo hacen discretamente. En nuestra cultura eso es discreto. Eso es un hábito también, que podría ser así o podría no ser así. Sabemos que es contingente. Entonces, todo hábito el problema es cómo pensar la contingencia y cómo moralizar o no moralizar algo que es contingente. Es decir, el hábito es contingente desde el punto de vista de la metafísica del concepto, es decir, podría ser de otra manera, pero que podría ser de otra manera no significa que puede ser de otra manera efectivamente, que es fácil que sea de otra manera. Por supuesto que yo puedo decirle a todo el planeta hay que mantener 2 metros, pero eso no va a ocurrir porque yo lo diga, porque hay fuerzas que no son lingüísticas, que no son normativas, que no son incluso morales, que lleva mucho tiempo modificar y que requieren tacto. Por eso el manejo de la pandemia es político, no es científico, porque un científico tiene mentalidad de laboratorio o de quirófano. En los laboratorios y en los quirófanos la gente no se rige por los hábitos comunes, sino que adquiere otros hábitos por disciplinamiento, por educación, por repetición. Es decir, el mundo técnico es un mundo de invención de hábitos alternativos que no son hábitos en realidad, son protocolos. Es decir, vivimos en un mundo en el que, por un lado, existen los hábitos, todos tenemos hábitos, sin hábitos no se puede vivir, por esto que muy bien dijiste vos con absoluta precisión, porque tenemos que despertar donde nos dormimos, y la muerte es no despertar donde nos dormimos, es un modo que tenemos de imaginar la muerte o de temer a la muerte, y la técnica lo que pienso son protocolos, es decir, el piloto de avión tiene un protocolo, por eso era tan famosa la del APA, porque no respetaron los protocolos, es decir, bromeaban, no seguían la lista de acciones que tienen que hacer, y el avión se estrelló y murió un montón de gente. Es decir, las cosas Chernobyl, todo lo que, porque la técnica implica la muerte, la electricidad, la bromatología, todo el mundo técnico es un mundo de peligro, de accidente, de permanente, todo es completamente peligroso, todo el tiempo, y entonces el modo de vivir moderno es, a ver si lo puedo decir de esta manera, es convertir el protocolo en hábito siempre que se pueda. Cuanto más masivo es un acto protocolar, más se tiene que convertir en un hábito. Eso pasa, por ejemplo, con los enchufes, con algo tan simple. Mira cuánto se tardó en que la niñez, los bebés, no se electrocuten, que no tengan, yo todavía en mi infancia casi me electrocuto una vez, porque no había un hábito en las viviendas, en las familias, para cuidar a los pequeños, a la niñez, de la electricidad. Entonces yo una vez metí una horquilla en un enchufe que estaba a mi alcance cuando era muy chico, y eso me quedó como un recuerdo porque me electrocuté. Y mi mamá se agarró un terror total, ¿no es cierto? Pero bueno, no estaba la idea
de que tenía que haber un disyuntor, en fin, hay toda una cantidad de cuestiones que se van convirtiendo. Es decir, en cierto modo, la civilización técnica es una intervención sobre la subjetividad también en ese sentido, de el rediseño de los hábitos, el protocolo, por eso la palabra protocolo que se la dice como si fuera tan buena, es una palabra espantosa, porque es algo de especialista. El piloto de avión, el que maneja una central nuclear, una central eléctrica, un cirujano, esos manejan protocolos. Las personas comunes, la vida, y la misma persona cuando se baja del avión, el piloto, ya no se rige por el protocolo, es una persona que camina por la calle, va al baño, qué sé yo, come, no podemos vivir con protocolos. Es decir, pero por eso la civilización técnica, déjame decir esto, ¿cuál es el propósito de las narrativas de naves espaciales, por ejemplo? Hacernos habituar a la idea de vivir en un estado totalmente protocolar. Porque vivir en una nave espacial o en un submarino es vivir en un estado totalmente, no podés abrir la puerta, es decir, es una vida protocolar, ahí no hay hábitos, tenés que estar todo el tiempo pensando en lo que haces. En una nave espacial, si vos querés comer o querés ir al baño, tenés que hacerlo todo del modo siguiendo la lista de acciones, porque si no te morís. ¿No es cierto? Es como estar en nadar. Agua. Vos no podés nadar en el agua distraídamente, tenés que concentrar, por eso podés nadar un rato, unas horas, por eso es un gran héroe el que cruzó el canal de la Mancha, cruzó no sé cuánto nadando, porque se puede hacer eso, es decir, son cosas incompatibles con la vida común, que son extraordinarias, excepcionales. Bueno, entonces, ese es un aspecto, el aspecto menos entendido, menos concurrido, menos elaborado públicamente de la pandemia, inclusive por muchos sociólogos, expertos, químicos, que se ponen a moralizar y a decir cosas completamente absurdas sobre asuntos que tienen que ver con esto que estamos hablando. Es decir, hay algo trágico en esto, en el sentido de que no lo podés modificar fácilmente, ¿eh? No te vas a resignar porque no querés que muera gente, entonces tenés un problema y el pánico consiste justamente en moralizar. Moralizar es una forma del pánico. Ah, mirá lo que hacen acá, la compañera de la cátedra puso vida yuta, Vero, ¿no? Cardamalia puso vida yuta en un comentario. Sí, la vida yuta es la moralización de lo que se hace, pero que no se le puede contraponer la no moralización, digamos, la indiferencia o la aceptación de cualquier cosa que ocurra, sino bueno, lo que estamos haciendo es una forma eventualmente también en este sentido, no solo la solitaria noche tiene que ver con el espíritu, sino que también la solitaria noche sirve a los fines de la vida práctica. Este es un punto muy importante, que generalmente nos llega por psicoanálisis o por autoayuda o por orientalismo, y en realidad forma parte de nuestras preocupaciones, no rotuladas de alguna manera doctrinaria, que son las formas prácticas de la coexistencia. El La modo de... Lo Sí, que tiene la solitaria noche es que también en ese umbral, sigo con la idea de umbral o borde que tiene la solitaria noche, hay una suspensión del protocolo y ese es un gran descanso también, porque en la sí, solitaria noche se suspende el protocolo del día, el protocolo diurno, porque con los protocolos, y vamos terminando con esto, me parece, ¿no? Digo una cosa y terminás vos con esto, pero, viste, con los protocolos tenemos una relación de tensión, porque por un lado, en el no me quiero contagiar, o bueno, en su versión eh, acompañante, ¿no? No me quiero contagiar, no quiero contagiar. Son dos expresiones que solicitan el protocolo. Como vos decías bien, ¿no? Es decir, no me quiero contagiar, no quiero contagiar, solicitan un protocolo. Sería bajo el cielo protector del protocolo, por usar un título muy querido también, bajo el cielo protector del protocolo. Pero al mismo tiempo el protocolo, como es el modo más sofisticado del hábito, pues es un hábito decidido como necesario, es un hábito que salva vidas. Estoy hablando bien del protocolo, pero al mismo tiempo el protocolo
eh, tiene una rigidez que lo burocratiza. Entonces me parece que ahí nosotros necesitamos pensar los distintos momentos de lo protocolo, de lo protocolar, de la solemnidad y de la burocratización del protocolo, dejando dicho que salva vidas. Por eso la solitaria noche es también ese umbral donde está el protocolo y está la salida del protocolo, porque en muchas situaciones hospitalarias de estos días hay solicitudes constantes de salida del protocolo. Eh, y es muy difícil atender en una situación de emergencia sanitaria y emergencia ciudadana cada uno de esos accidentes, de esas solicitudes. A veces esa salida del protocolo con el tiempo se vuelve un protocolo. Por ejemplo, lo que pasaba en los primeros meses de la muerte en soledad. Eh, no, estoy recordando algo que valoro mucho del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, del repartir tablet para todas las personas que están aisladas, que no pueden ver a sus familiares. Hace un tiempo los familiares tenían que romper el protocolo y a través del celular de una enfermera o de un celular que se hacía llegar a la terapia intensiva, lograban con una enfermera o con alguien del servicio que rompiera el protocolo conectarse con su familiar. Hoy se protocolizó ese contacto, eh, para decir que a veces el protocolo vuelve a protocolizar aquello que no estaba y puede ser dinámico. Como ves, tengo como una relación contradictoria, tensa con el protocolo. Me gusta más ese lugar del umbral. Si estuviéramos en lugar de la conversación después de clase, en el Ministerio de Salud, decidiendo las políticas sanitarias de mañana, estaríamos pensando un protocolo. Pero en este umbral me parece que es el descanso de los protocolos, porque los protocolos también cansan, son difíciles de sostener. El hábito es la economía del esfuerzo. El protocolo, viste, todavía no se vuelve hábito, supone un esfuerzo. Por eso el no me quiero contagiar, el no te quiero contagiar, son una solicitud de cercanía, de cuidados. No sé si estuve a punto de decir ruego, podría ser un ruego. Eh, Prefiero decir que es una solicitud, no es una invitación, es una solicitud. Hay una cosa que no quiero dejar de decir, que hace un rato se cruzó, que es que un cambio que hubo en las conversaciones telefónicas técnico, es que cuando el teléfono era analógico, vos oías la respiración de la otra persona. Entonces era más factible la interrupción, porque podías respirar, podías toser, podías carraspear al mismo tiempo que hablaba la otra persona. Ahora en el teléfono digitalizado, vos viste que cuando hablas se produce una supresión total de la otra voz. Hablas solo, no oís nada, y eso en las redes a veces también ocurre, ¿no? Pero con respecto al protocolo, el protocolo es consciente, porque el hábito no es consciente, es decir, no requiere la conciencia el hábito. El hábito no requiere pensar en ello, es lo que se hace automáticamente. Por eso es tan totalitario el hábito y por eso toda revolución, toda transgresión, toda interrupción cuestiona los hábitos, ¿no es cierto? Por eso una generación cuestiona los hábitos de la anterior, porque los hábitos se adquieren en la niñez y en la adolescencia. Entonces, cuando hay tensiones culturales o discrepancias políticas o ideológicas o estéticas, se cuestionan los hábitos. Entonces la gente cambia un montón de cosas y eso adquiere una dimensión simbólica, desde las rastas hasta plancharse el pelo de la negritud, hasta el hipismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones tienen que ver con la continuidad
de los hábitos que en épocas modernas están en permanente estado de transformación. Ahora, el protocolo es cuando, por razones técnicas, hay que seguir una lista de acciones a contramano del hábito. Es decir, tiene que ser consciente, por eso es agotador, es cansador, y por eso es muy difícil difundirlo masivamente en poco tiempo. No se puede. No se puede lograr que toda una población, esto es lo que se está ignorando. No se puede lograr que millones de personas de un día para el otro se pongan a 2 metros. Eso no se puede hacer, porque la gente no lo puede hacer. Por eso yo contaba mi experiencia. Está bien tu observación, es no contagiar a otros, pero no, yo lo estaba contando como la actitud adversativa de alejarme de las personas, porque es lo único que puedo hacer. Yo no me puedo preocupar en no contagiar a otros porque no me acerco. Es decir, lo que quiero es que no se me acerque nadie, y de esa manera resuelvo las dos cuestiones. Pero esa manera de estar afuera es horrible. O sea, no me da ninguna gana de salir a ninguna parte. Es decir, hay una impostura, una falacia sobre el encierro, porque no es un verdadero encierro, no hay encierro, lo que no hay es afuera. El preso en la cárcel, hay una afuera para estar libre, tiene a dónde salir. Mientras que en la pandemia no hay una afuera a dónde salir, porque hay un montón de gente contagiándose masivamente, comportándose de una manera que no tiene sentido, es decir, demencial, porque no es inaplicable en poco tiempo, no es en un largo plazo, pero en un poco tiempo no se puede lograr, y el problema no es que no se pueda lograr en poco tiempo, el problema es que no hay una elaboración conceptual del asunto, ¿no es cierto? El problema es la elaboración conceptual a veces de las cosas, es decir, un protocolo es una elaboración conceptual de cómo tramitar materiales radiactivos, eléctricos, magnéticos, etcétera, bromatológicos, es decir, en eso se ha tenido bastante éxito, en los protocolos bromatológicos, pero eso costó mucho, eso costó mucho. Cuando hubo inmigrantes a la Argentina que se dedicaron a vender alimentos, no sabían lo que era un freezer, ¿eh? Y entonces yo me acuerdo un comercio que había en mi barrio, donde el freezer estaba apagado, o estaba a la misma temperatura que la heladera y había productos congelados. Bueno, después se aprendió eso en muy poco tiempo y se superó, pues se organizaron, etcétera. Pero quiero decir, nosotros naturalizamos la bromatología, pero todavía cuando vos o yo éramos niños, la gente se moría en los restaurantes o porque comía comida contaminada. En los diarios había noticias de muertes, verdaderas masacres que se producían, que en una cena familiar o una fiesta morían 20 personas o 10 personas de brucelosis. Bueno, todas esas cosas ahora no ocurren más. Ocurre muy poco porque la tecnología protocolar, la cadena de frío, etcétera, o sea, el empaquetamiento, entonces la civilización logró dar de comer a millones, inclusive ha tenido tanta eficiencia la bromatología, que incluso las personas indigentes que recogen residuos para alimentarse, que es una cuestión totalmente tremenda, tienen un nivel de salud que no es comparable al que tendrían las personas en otras épocas en que hicieran lo mismo, porque hay un éxito que ha tenido las tecnologías de control de químico y biológico de los alimentos. Bueno, eso llevó mucho tiempo, es decir, eso llevó, de hecho, muchas décadas, ¿no es cierto? Muchas décadas. Todavía ahora hay todo el tiempo consejos de no usar el mismo cuchillo para cortar una carne cruda que una carne cocida en un cierto orden, qué sé yo, como no como carne no me lo acuerdo, pero digo, si no podés mezclar la carne cocida con la cruda porque por contaminación, en fin, hay millones de cosas que la gente las sabe, por eso podemos comer todo el tiempo afuera con delivery y no nos intoxicamos, eso es un milagro, no nos damos cuenta, eso es mucho más milagroso que las redes sociales, perdón. Es totalmente milagroso que millones, miles de millones de personas estén comiendo sin intoxicarse masivamente. Cuando vos y yo éramos chicos, desconfiábamos de la comida manufacturada, desconfiábamos. El prestigio de pagar casero era porque sabías qué es lo que habías hecho, sabías qué habías comprado como ingrediente que habías hecho, y la comida que estaba comprada, contaminación cruzada, lo que me dicen acá, sí. La comida comprada no era confiable. Bueno, eso no existe más. No existe más. Inclusive los gourmet, me acuerdo de un programa de televisión de comida que comían la peor comida, la comida más peor entre comillas, la comida más popular que se come en la calle sin control. Pues había un tipo que iba a Oriente a comer unas comidas tremendas, unos tipos como la negra,
Bueno, y lo comés y no te morís. O sea, está todo tan, ha logrado tal grado de control. Y en un mundo en el que al mismo tiempo existe el hambre y la indigencia. Bueno, eso es otro tema que no vamos a alcanzar ahora. Pero quiero decir, Yo- no tenés tenemos conciencia. tenemos que ir cerrando, Alejandro. Sí, sí, está bien, nada, quería decir eso. Bueno, Esa hemos logrado solitaria noche. Yo me quedo todavía. con las últimas cosas que dijiste de que no hay una afuera. Me parece que eso tendríamos que seguir pensándolo por la asfixia que produce, ¿no? Y tal vez porque no es por dar un final, hacer un cierre prolijo, pero tal vez la solitaria noche es ese deseo de invención de una afuera cuando no lo hay. La solitaria noche, una afuera que, claro, no sea el inframundo, ¿no? Una afuera, en realidad estamos viviendo en un inframundo y sería como una afuera de eso. Me quedaría con eso, me quedaría con lo que planteaste de la mudez, eh, lo que dijimos de los protocolos. O sea, hay varias cosas que podríamos retomar en otro momento. Bueno, cómo no, con mucho gusto, con Bueno, mucho gusto. gracias Alejandro, No, un abrazo gracias a a vos y a quienes. todas las personas que nos están escuchando y comentando y que nos han acompañado. Muchas ¿Y, y gracias, qué, muchas gracias. y qué dirías? ¿Grabamos esta parte o la dejamos de Eh, fallecer? Eso es un testimonio. Al principio trataba de resistirme a las grabaciones y no podés hacer, te graban, siempre alguien te graba. Bueno, un Me abrazo acuerdo, grande. me acuerdo de la época en que no había nada mío en YouTube y ahora está lleno de cosas que te graban, está lleno de cosas que uno no quisiera que estén y están ahí dando vueltas y no lo puedes evitar. Así que, no sé, grabalo si querés, qué sé yo, qué te voy a decir. Bueno, lo voy a grabar. Un Comparto cariño la, para todos, que desde muy lejos, en algunos casos como Cleopatra, nos están acompañando, de distintos lugares del país incluso. Así que, bueno, muchas gracias y un cariño para todas y para todos. bueno, un abrazo para todos los y todas que nos Ahí está escucharon. Rocío, en fin, gente que, amiga y querida que nos ha acompañado. Bueno, un beso grande. Un Chao, beso hasta grande. luego. Chau.